Amigos y hermanos, qué privilegio que ustedes nos puedan acompañar en su canal para poder conversar, para poder tener un diálogo abierto a través de las Escrituras, que es la palabra del Señor, y tocar un tema muy importante. Hoy es sábado, enero 30 del año 2021. Qué bueno, qué alegría que ustedes estén allí. Hoy quisiera hablarte sobre un tema en particular. Quisiéramos tocar el tema acerca de la parálisis, pero no te voy a hablar de esa parálisis que comúnmente afecta la salud, el cuerpo humano, no. Vamos a hablar en términos espirituales. Permíteme hablarte sobre la parálisis espiritual que afecta grandemente a miles y miles de personas hoy en día en este mundo en el cual nos tocó vivir. Y no solo las personas que no conocen de Jesús, también está afectando esta enfermedad terrible a muchos miembros de nuestra iglesia. Gente que se ha entregado al Señor Jesús, que también sufre esta enfermedad conocida como la parálisis espiritual. Quiero invitarte en esta oportunidad que antes de abrir la palabra del Señor, tengamos un momento de comunión para permitir que el Espíritu de Dios dirija este estudio. Inclina tu rostro y acompáñame en oración. Eterno Dios, gracias por esta oportunidad maravillosa de poder abrir tu palabra. Permite, Señor, que el mensaje que tú nos tienes pueda tocar nuestro corazón y pueda ayudarnos a ver nuestra condición en la cual nos encontramos. Que tu Espíritu Santo dirija este estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que por favor me acompañes en el libro de Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Y Marcos capítulo 2 registra la curación de un paralítico. Esta misma historia tú la puedes encontrar en el libro de Mateo capítulo 9. Y también en Lucas capítulo 5. Pero tanto como Mateo y Lucas no dan ciertos elementos que son muy importantes como Marcos los da en el capítulo 2. Marcos añade otros elementos que nos van a servir en nuestro estudio en esta oportunidad. Quisiéramos empezar diciendo que los milagros, todos los milagros que Jesús realizó, están escritos en la palabra de Dios. Muchos milagros Jesús realizó cuando estuvo en esta tierra. ¿Y cuál es el objeto? ¿Cuál es la razón de que están estos milagros escritos en la palabra de Dios? Una de las razones fundamentales es porque cada uno de esos milagros nos van a ayudar a entender cuál era la misión de Jesús y que nos pueden servir para que nuestro crecimiento espiritual pueda seguir creciendo. Eso nos puede ayudar muy bien. Cada uno de esos milagros enseña una lección en particular, como vuelvo y repito, nos ayudarán para acercarnos más a Cristo Jesús. Muy bien. Mira lo que dice Marcos capítulo 2 y el versículo 1 en la palabra del Señor. Leemos. Entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Esa expresión, entró otra vez, nos da a entender que Jesús antes ya había estado ahí, que estaba en Capernaum y se oyó que estaba en casa. Fíjate, esa expresión estaba en casa, podemos deducir que Jesús estaba en el lugar donde él había crecido, pero no es Capernaum. Todos conocemos que Jesús nació en Belén, de Judea, que nació en Belén y que se crió en Nazaret. Pero el versículo Marcos está presentando que estaba en su casa. ¿Cómo que Jesús estaba en su casa, siendo que él no nació en Capernaum? Y en el contexto histórico podemos entender que Jesús hacía unos días antes había sanado a un leproso, pero también había sanado a la suegra de Pedro. Así que Jesús estaba en la casa de Pedro esa oportunidad. Y la suegra de Pedro se había enfermado y Jesús la había sanado. Entonces, siempre Jesús iba a la casa de Pedro. Y esa oportunidad Jesús se encontraba allí. Y entonces, como consecuencia de que Jesús había sanado
a la suegra de Pedro, pues ésta lo atendía. Por eso la expresión se oyó que estaba en casa. ¿Quién no le gusta estar en casa? Sentirse en casa, sentirse bien acogido. Y sin lugar a dudas, Jesús cuando iba a ese lugar, pues se sentía como en su casa. Porque lo atendían, quizá le preparaban su comida, le arreglaban su ropa, él podía descansar un rato. Pero saben que ese día que Jesús llegó a ese lugar, dice el versículo 2, escucha cómo dice el versículo 2, y luego se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún a la puerta y le predicaba la palabra. Gente que había venido de todos lados. Muchos habían venido con la intención de escuchar a Jesús, de recibir su auxilio, pero dentro de esa multitud, sin lugar a dudas, había mucha gente que venían solo para espiar lo que Jesús hacía. Por supuesto que dentro de ellos, más adelante, el capítulo de Marcos lo dice, que habían venido los escribas y fariseos también para ver qué hacía Jesús, dónde lo podían entrampar para poderlo acusar. Habían venido como espías. Seguimos leyendo la palabra de Dios. El versículo 3 dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era traído por 4. ¿Sabes? Aquí en el relato, los amigos del paralítico juegan un papel importantísimo en la curación de este hombre. ¿Cuál era la condición del paralítico? Las esperanzas del paralítico se habían esfumado. No había esperanza para él. Había acudido quizás a los mejores médicos, pero ahora se encontraba en una camilla. Sus manos, sus brazos no se podían mover por esta condición de enfermedad. Y muchos pensaban, hasta los mismos dirigentes del pueblo de Dios, pensaban que esta enfermedad era por causa de que Dios lo había rechazado. Y sin lugar a dudas, déjame decirte que el pecado trae como consecuencia la parálisis. Pero gloria a Dios que el Señor quiere venir a nuestras casas déjame decirte también que los hogares hoy en día, el enemigo los quiere destruir, los quiere desbaratar. Y vemos por doquier que han sido destruidos muchos hogares cristianos. El diablo ha querido y sigue tratando de destruir los hogares cristianos, pero gloria a Dios que Jesús quiere venir a nuestro hogar. Dice la Escritura que se oyó que estaba en casa. Qué interesante sería que se dijera, oye, Jesús está en la casa de Daniel. Jesús está en la casa de Carlos. Jesús llegó a la casa de Samuel. Jesús está en la casa de María. Dale la bienvenida a Jesús. Y el Señor quiere venir a nuestro hogar para restaurarnos. Así que el relato dice que estos amigos trajeron a este paralítico en una camilla. Fíjate, qué importantes son los amigos. Muy importantes. A veces los amigos son importantes tanto en las buenas como en las malas. Pero muchas veces, los amigos solo aparecen en las buenas. Y quizás cuando algunos de nosotros estamos en dificultades, los amigos desaparecen. Pero en este caso vemos que este paralítico tenía amigos que realmente eran unos verdaderos amigos. ¿Por qué? La condición del paralítico era desesperante. Había oído hablar de Jesús. Había escuchado de los milagros de Jesús. Es más, le habían dicho que Jesús había sanado a unos leprosos. Había hecho milagros. Y en el corazón de este paralítico empezó a nacer la esperanza que tal vez él también podría alcanzar la misericordia, la mano poderosa de Jesús para que lo tocara y tener una nueva oportunidad. Dios, a través de Jesucristo, también hoy en día quiere darle nueva oportunidad a todos aquellos paralíticos que están lejos de Jesús. El pecado nos ha paralizado de alguna manera. ¿Cómo el pecado nos ha paralizado? Ya no tenemos deseo de ir a la iglesia. Ya no tenemos deseo de estudiar la palabra de Dios. Quizás ya no tenemos deseo de compartir con nuestras amistades. Ya no queremos saber más de nada de la palabra de Dios. Y poco a poco le estamos abriendo una puerta para que esta enfermedad terrible empiece a agarrar nuestro cuerpo y ya no nos podamos mover. Eso es el pecado. Cuando nos alejamos de Jesús, nos paraliza.
y poco a poco llega un momento en que nos va a matar. Pero gloria a Jesús que Él ha venido y se oye que está en casa. Así que estos amigos juegan un papel importantísimo para la restauración de este hombre. Lo trajeron en una camilla, pero dice el relato bíblico que no podían entrar por causa de la multitud. Mucha gente quería venir a ver a Jesús. La multitud era tan grande que la puerta estaba bloqueada, las ventanas estaban bloqueadas, era demasiado la gente y el paralítico estaba ahí, los amigos tratando de llevarlo a Jesús. Pero la fe juega un papel importante en la vida de estos amigos que traían a este moribundo a los pies de Jesús. Qué importante es que nosotros también llevemos a los pies de Jesús a los paralíticos, a los que están perdidos, a los que quieren encontrar a Jesús. La multitud, dice la palabra de Dios, que estaba afuera y no podían entrar. Pero se les ocurrió una idea extraordinaria. Ahora, imagínate la escena. Jesús está en el centro predicando la palabra de Dios. Sus discípulos están alrededor de él. Los fariseos, los escribas, los doctores de la ley están sentados ahí escuchando y no habían venido para aprender de Jesús, sino que habían venido con la intención de entrampar a Jesús. Habían venido como espías. Yo no sé de qué manera tú estás buscando a Jesús. Quizás lo estás buscando solo para ver qué sucede, o realmente lo estás buscando de corazón. Porque si realmente has venido a escuchar a Jesús, has venido a buscar a Jesús, Jesús tiene nueva esperanza para tu vida. Jesús quiere sanarte, quiere sanarme de la parálisis espiritual en que quizás hemos caído o estamos a punto de caer. Jesús dice en su palabra, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Así que estos hombres se idearon la tremenda manera de introducir a este paralítico y llevarlo hasta la presencia de Jesús. Dice el relato que no pudiendo entrar, dice la Biblia, abrieron un techo. Ahora, imagínate esa escena. Jesús está hablando y de repente Jesús ve que el techo se abre. ¿Qué tú harías si de repente tú estás en medio de tu sala, estás conversando con tu familia y de repente se abre el techo y bajan a un moribundo? Jesús paró la conversación. Y me gusta la forma en que la palabra de Dios describe ese encuentro entre el moribundo paralítico y Jesús. Es que cuando el pecador se encuentra con Jesús, suceden cosas extraordinarias. Por un lado está la vida. Está la vida, la salvación, el perdón representado en Jesús. Y por otro lado tenemos al hombre que viene con una vida cargada de pecado, de sufrimiento, de angustia, de tribulación, que aparentemente no hay esperanza para su vida. Pero cuando esta situación se encuentra con Jesús, sucede el milagro extraordinario en la vida. Y mira lo que la palabra de Dios dice, relata. Dice allí, y viendo Jesús la fe de ellos. Oye, quiero que notes ese detalle. ¿La fe de quién? ¿De toda la muchedumbre que estaba ahí? No. Jesús nota la fe de los hombres que traen al paralítico. Ve la fe de ellos. Es importante que cuando llevemos a los pecadores a los pies de Jesús, tengamos la fe de Cristo Jesús en nuestro corazón. Creamos que realmente Dios puede transformar esas vidas. Y dice la Biblia que viendo la fe de ellos, dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo me quiero imaginar a esos escribas y fariseos que estaban ahí, esos secuaces y sus secuaces, que cuando oyeron decir a Jesús, hijo, tus pecados te son perdonados, se miraron unos a otros y dijeron en su corazón, pero ¿quién es este que se ha creído que puede perdonar pecados y solamente Dios puede perdonar? En un sentido tenían razón, porque para ellos el sacrificio, el pecador en los ritos sagrados del santuario, el pecador venía, agarraba su ovejita, ponía las manos, confesaba su pecado y el sacerdote era el encargado de ofrecer el sacrificio. Pero lo que ellos no entendían
que entre medio de esa multitud, entre medio estaba el mismo que había creado los cielos y la tierra con su poder, el que mandó y existió, el que dijo y fue hecho. El mismo que hizo los cielos y la tierra, el mismo que había creado a Adán del polvo de la tierra con sus manos, era el mismo que estaba en medio de ellos. Pero estos escribas y fariseos no lo percibieron. ¿Por qué? Porque la actitud de ellos no era aprender de Jesús, no era, aunque más adelante vieron el milagro y lo aceptaron, pero nunca lo confesaron. Entendieron que en medio de ellos había alguien poderoso, pero nunca lo confesaron. Así que Jesús, como Jesús lo sabe todo y lee los pensamientos del ser humano y conoce tu pensamiento y conoce mi pensamiento, y viendo ellos, aunque no tenían que haberlo dicho porque Jesús leyó sus pensamientos, mira lo que Jesús hace. Versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban así dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, le dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó en el acto y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, glorificando a Dios, diciendo: nunca tal hemos visto. El mismo poder que crió la naturaleza, que crió los animales, que crió todas las cosas, el mismo poder que sopló aliento de vida en el primer ser humano, Jesús le dice: ¿saben qué, mis amigos? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder y autoridad, le dice: ¿sabes qué? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Dos cosas extraordinarias sucedieron en la vida de este paralítico. Número uno, Jesús perdonó su iniquidad, sus pecados. Eso lo había hecho sentirse feliz. Pero además de eso, Jesús le dio sanidad física. ¡Gloria a Dios! Ese es el poder vivificador de Jesús, que cuando Él viene a nuestra vida, no solo te perdona, no solo nos da vida eterna, sino que también ocurre el milagro de la sanidad. Ese es el Jesús al cual nosotros servimos, tú y yo servimos, para honra y gloria de su nombre. Ahora, imagínate esa escena. El paralítico se levanta con su camilla. La multitud le abre paso para que pase. Ahora, ¿tú te imaginas cuando ese hombre llegó a su casa? Sus músculos, sus órganos fueron restaurados. Tenía la piel de un bebé. ¿Tú te imaginas cómo se sintió su familia cuando lo vio caminando con la vitalidad de un joven? Este hombre estaba listo para proclamar a aquel que no solo le había perdonado los pecados, sino que le había dado salud física. Mi querido amigo y hermano, así como ese paralítico fue restaurado, fue perdonado, tú y yo también podemos ser perdonados, podemos ser restaurados a nuestra nueva vida en Cristo Jesús. ¿Sabes? Él tiene poder de hacer todas las cosas nuevas. Él tiene la facultad de poderte restaurar. Él quiere darte vida eterna. El paralítico oyó hablar de Jesús y fue con un corazón, fue con una actitud de reverencia, fue con una actitud de entrega, de sumisión. Y como Dios conoce las cosas, antes de que él llegara, Dios había visto esa actitud en el paralítico. Mi querido amigo, quizás tú hoy en día, tu hogar se ha destruido. Tu matrimonio está despedazado. Quizás te has alejado de Dios. Y el pecado ha paralizado tu vida. Ha paralizado todo tu alrededor tuyo. Y pareciera que no tienes salida. Hoy Jesús te dice que si tú vas a Jesús, Él te perdona y te va a dar vida eterna y sanidad espiritual y física.
Yo quiero concluir en esta oportunidad con un versículo más de la palabra de Dios, que se encuentra en Salmo 103. Salmo 103, versículos 3 y 4. Quiero dejarte este pensamiento por último para que medites en ello y veas que nuestro Dios, en su corazón está el deseo de perdonarte, de sanar tus dolencias, de restaurarte a una nueva vida. Mira lo que dice el Salmo 103. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Quién es el que perdona todas nuestras iniquidades? El Dios que hizo los cielos y la tierra. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. Escucha qué maravilloso. No solo nuestro Dios nos perdona nuestras iniquidades, sino que también Él quiere darnos sanidad física. Dice ahí que perdona nuestras dolencias. También es el que rescata del hoyo tu vida. Él no quiere que tú mueras, pero que no mueras espiritualmente, porque la muerte física en algún momento va a llegar. Porque la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo en Cristo, es vida eterna en Cristo Jesús. Mi querido amigo, el que te corona de favores y misericordias. Hoy te quiero decir, ¿te encuentras paralizado por el pecado? Tu vida quizá ya no tiene deseos de orar, no tiene deseos de estudiar la palabra de Dios. Quizás en tu vida no hay deseos de ir a la iglesia, de buscar a Jesús. Hoy es el día especial. Hoy es el momento en que tú, mi querido amigo, mi apreciado hermano, podamos ir a Jesús. El pecado nos ha paralizado, pero Dios quiere restaurarnos como restauró a este paralítico. Te quiero invitar en el nombre de Jesús que hagas y que desees en tu corazón ir a los pies de Jesús. Permite que Él sane tus enfermedades, sane nuestro pecado, nos limpie del pecado y nos restaure para honra y gloria de su nombre. Maravilloso, ¿verdad? Lindo, especial es Jesús. Te quiero invitar para que ores. Inclina tu rostro ahí donde estás y dile: Señor, estoy paralítico. No tengo el deseo, estoy atado. Pero yo sé que tú tienes el poder de desatar estas ataduras que me han atrapado. Y déjame decirte que el Señor te va a libertar. Solo confía en Él y Él hará. ¿Sabes por qué? Porque Él es el que perdona tus iniquidades. Él es el que sana tus dolencias. El que rescata el hoyo de nuestra vida y el que te corona de favores y de misericordias. El que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Oh, mi querido amigo y hermano, cuando encontramos a Jesús, no solo hay que escuchar de Jesús, hay que encontrarlo. Y para eso tú tienes que ir a los pies. Si no puedes, permite que tus amigos te lleven a Jesús. Quizás te han invitado a ir a la iglesia. Quizás te han invitado para que recibas estudio de la palabra de Dios y tú lo has rechazado. No lo rechaces más. Acepta ese estudio bíblico. Acepta la invitación que tus amigos te están haciendo para ir a la iglesia. Tú no puedes rechazar. ¿Sabes por qué? Porque este mundo pronto se va a terminar. Lo que está sucediendo a nuestro alrededor apunta de que Cristo Jesús viene por segunda vez. ¿Y qué te va a encontrar haciendo? ¿Qué nos va a encontrar haciendo? Hoy es el momento de salvación. ¿Recuerdan cómo le dijo Jesús a Zaqueo? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Y Jesús quiere ser el centro de tu hogar. Jesús quiere darte vida eterna. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra. Porque así como tú sanaste al paralítico, nosotros también estamos paralizados por el pecado. Y tú quieres libertarnos del pecado. Quieres darnos vida eterna y sanar nuestras dolencias. Permite, Señor, que podamos encontrar la paz del cielo y que nuestra vida pueda ser entregada a ti. Señor,
líbranos de la parálisis espiritual, líbranos de la parálisis del pecado, y que podamos ser dignos representantes a ti. Señor, quizás hemos rechazado estudios bíblicos, hemos rechazado tu palabra, quizás hemos rechazado una invitación a ir a la iglesia. Permite, Señor, que ya no la rechacemos más y que escuchemos tu voz. Gracias por escucharnos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Él haga resplandecer su rostro sobre de ti. Que te dé paz y te bendiga hoy y siempre. Nos vemos la próxima semana. Por favor, comparte, suscríbete al canal. Dios te bendiga.